Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios victorioso, tenemos un Dios que clama por ti la victoria. Vamos a honrarlo con la alabanza. Amén. Gloria al nombre del Señor. Clamor de guerra, clamor de guerra, clamor de guerra, levantado el Señor. Clamor de guerra, clamor de guerra, clamor de guerra, levantado el Señor. Clamor de guerra, clamor de guerra, clamor de guerra, levantado el Señor. No lo ven más. Clamor de guerra, clamor de guerra, clamor de guerra, levantado el Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Despertad a los valientes, despertad a los valientes, y vengan los hombres de guerra. Señor, toca la trompeta, Señor, toca la trompeta, que va por ti mi espada y mi amor. Clamor de guerra, clamor de guerra, clamor de guerra, levantado el Señor. Clamor de guerra, clamor de guerra, clamor de guerra, levantado el Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Despertad a los valientes, despertad a los valientes, y vengan los hombres de guerra. Señor, toca la trompeta, Señor, toca la trompeta, que va por ti mi espada y mi amor. Despertad a los valientes, despertad a los valientes, y vengan los hombres de guerra. Señor, toca la trompeta, Señor, toca la trompeta, que va por ti mi espada y mi amor. Que va por ti mi espada y mi amor. Que va por ti mi espada y mi amor. Ándale. Vamos. Santo y sublime
Vivo para darte la gloria, vivo para darte el honor, vivo para magnificar el nombre de Jesús. Vivo para darte la gloria, vivo para darte el honor, vivo para proclamar el mensaje de la cruz. Vivo para darte la gloria, vivo para darte el honor, vivo para magnificar el nombre de Jesús. Vivo para darte la gloria, vivo para darte el honor, vivo para proclamar el mensaje de la cruz. Señor, cuántas gracias te damos por ese amor infinito, ese amor que no entendíamos, pero ahora, Señor, lo podemos comprender y conocemos el motivo por el cual tu corazón fue movido para que tú enviaras a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y de esa manera poder entrar confiadamente nosotros, Señor, a tu presencia y poder exaltar tu nombre, poder adorarte sin ningún impedimento, Dios. Queremos adorar tu nombre, Dios, exaltarlo, Señor. Gracias por ese amor infinito, Señor. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Solo a ti. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Sí, Señor. Muchas gracias te damos, Padre. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor. Yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendar.
Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Sí, Señor, Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar, que solo tú eres digno de adorar, que solo tú eres digno de adorar, solo tú eres digno. Solo tú eres digno de adorar. Buenas noches, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes que están dispuestos en estos momentos a oír palabra del Señor. Gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos permites, Señor, de conectarnos por estos medios para poder escuchar palabra, para poder escuchar lo que tú, por medio de mis labios, nos vas a hablar. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Pon disposición en aquellos corazones de mis hermanos que no están presentes, que en algún momento puedan hacerlo. Gracias, Señor, por todos y por todas las bendiciones que hasta hoy hemos recibido de parte tuya. Amén.
Bien, hermanos, pues en estos momentos que vamos a comenzar a escuchar palabra de Dios, esperando que Dios esté con ustedes. Espero de verdad que ya muy pronto nos podamos reunir. Ya las autoridades nos han abierto más espacios, ¿verdad?, para poder pues realizar actividades, y esperemos que prontamente nosotros podamos ya reunirnos. Yo creo que algunos de ustedes ya queremos que nos reunamos otra vez, ¿verdad? Pero vamos a confiar en Dios como lo hemos hecho hasta hoy. Vamos a tener la fe en que Él va a permitir que ya nos volvamos a reunir en su casa. Amén. Bueno, pues el título de esta conferencia que Dios me dio dice: moldeable a la voluntad de Dios. Y vamos a leer como texto base. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 18, y vamos a darle lectura a los versículos del 1 al 4, que dice de la siguiente manera: palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Bien, pues yo creo que algunos de nosotros hemos visto cómo es que se hace una vasija de barro. La persona que lo hace es el alfarero, como todos sabemos y hemos visto. Quizás a lo mejor hemos tenido la oportunidad de verlo en persona, o a lo mejor en un libro, o en algún video, en alguna película. Siempre hay imágenes de un alfarero que está trabajando el barro. Y hemos visto que hacen distintos diseños, ya sea una taza, un vaso, un plato, inclusive hacen hasta vajillas completas, y vemos cómo las empiezan a trabajar. Y vemos aquí también, podemos observar cómo las empiezan a decorar, dejándolas hermosas. Tan hermosas son que cuando nosotros las vemos ahí y están a la venta en algún lugar donde vamos, pues las queremos comprar todas, ¿verdad? Pero compramos una, ¿y qué es lo que pasa? Que pedimos que nos la envuelvan de una manera tan delicada, porque sabemos que como es una vasija de barro, pues con cualquier golpe se puede estropear, romper, y ya no la tenemos. Entonces pedimos que nos la envuelvan de una manera tan delicada, y cuando la llevamos a casa, el manejo que nosotros hacemos con esta pieza pues es delicado, y la ponemos en un lugar especial, inclusive hasta cuando tenemos alguna visita, ¿verdad? Decimos: mira, esta vasija la compré en Chinconcuac o en algún lugar, ¿verdad?, de México, donde hacen estas vasijas, y la presumimos porque a nosotros nos pareció hermosa, ¿verdad? Pero vamos al inicio de cómo es que se hacen estos objetos, porque a lo mejor a nosotros se nos hace muy sencillo el hecho de que el alfarero nada más la esté ahí trabajando, y al final la vemos ahí, pero es todo un procedimiento el hecho de empezar a hacer estas vasijas. Bueno, pues el barro se da en un terreno y lo van a sacar. A lo mejor pueden usar herramientas, yo creo que sí usan herramientas, palas, picos, etcétera. Y como se da en la tierra, como es parte de la tierra, de lo que es la superficie, pues lleva
basura, lleva impurezas, le vamos a llamar así, como hierba, como otros materiales que no son precisamente el barro. Entonces lo sacan como en forma de piedra para que la persona que lo va a sacar empiece a quitarle las impurezas, ¿verdad? Y una vez que ya tienen el barro completamente limpio, lo pasan por molinos, añadiendo agua, a modo de tener una masa perfecta para que el alfarero la pueda moldear. Y me refiero a que si, por ejemplo, tiene demasiada agua, pues simplemente no se va a moldear, va a estar muy frágil, o viceversa, si tiene muy poca agua, pues no podrá ser trabajado con facilidad, ¿verdad? Es importante, es importante que el barro tenga el agua exacta para hacer una masa moldeable. Y lo importante de todo esto es ver el procedimiento que lleva para hacer la vasija. En el texto que le di lectura, el profeta Jeremías oye palabra del Señor para que fuera a la casa del alfarero. Y llegó Jeremías a la casa del alfarero y vio que el alfarero estaba haciendo vasijas y estaba ahí, y Jeremías atento, ¿verdad? Estaba atento porque estaba obedeciendo al mandato de Dios, que Dios le había dicho. Y de repente vio Jeremías que el alfarero estaba ahí con la rueda es el disco, como lo mencioné, si algunos han tenido oportunidad de verlo, es el disco que gira, que ponen ahí el barro y empieza a girar, y entonces el alfarero empieza a moldear, y de repente vio Jeremías que se le rompió la vasija, que ya se le estropeó, que la vasija ya la llevaba armada, pero se estropeó. ¿Y qué hizo el alfarero? La volvió a hacer, pero utilizando el mismo barro. ¿Ok? Cuando un alfarero hace una vasija, empieza a amasar con fuerza, el barro lo golpea para que desaparezcan los grumos y así pueda utilizarlo nuevamente. Una vez que él en su experiencia ya lo tenga listo, empieza a darle forma. Me voy a tomar la oportunidad de mostrarles aquí con una plastilina que se puede decir que sería lo que significa el barro, ¿verdad? Como podemos observar, es una masa totalmente sin forma, ya tiene suficiente agua, pero la manera en que el alfarero empieza a trabajar el barro es amasándolo de esta forma, lo separa y lo une con fuerza. Y otra vez lo vuelve a separar, lo une con fuerza, lo amasa a modo de que el barro pueda ser ya una masa flexible y moldeable. Vemos aquí que yo estoy amasando y de la nada pues ya me salió una bolita, o puede ser también un dado. Digo, no soy muy experto en la materia de hacer figuritas, pero ya hice un dado y puedo hacer otra figura, etcétera. Obviamente no estoy utilizando la herramienta que tiene un alfarero, pero así más o menos es como se amasa el barro para que pueda ser moldeado. Nosotros, amados hermanos, somos el barro. Y así como el barro desde sus inicios tiene impurezas y pasa por todo el procedimiento que ya mencioné, justamente pasa lo mismo con nosotros. Y vamos a leer una parte en el libro de Isaías, en el capítulo 64, versículo 8, que leemos de la siguiente manera,
que dice: ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Claramente ahí sabemos que nosotros somos el barro y que el Señor es el que nos forma. Así como al barro se le agrega agua a fin de hacerlo flexible y se convierte en una materia lista para empezar a ser moldeado, para nosotros es necesario tomar del agua viva que Dios ofrece, porque Dios nos moldea y nosotros requerimos conocerlo y relacionarnos con Él. El barro se relaciona con el alfarero. Nosotros debemos relacionarnos con Dios. Debemos entregar nuestra vida a Dios y dejar que Él nos trabaje y nos quite toda impureza que entorpece nuestra transformación. La masa o el barro tiene que estar preparado para moldearse. Así nosotros, al conocer la voluntad de Dios, debemos ser flexibles para dejarnos moldear. Debemos ser una materia dispuesta. Obviamente, debemos de recibir el mismo trato que recibe el barro. ¿Cuál es el trato que recibió el barro? Lo amasan, lo golpean. Quizás a lo mejor nosotros sepamos de alguien en nuestro entorno, o tal vez en nuestra propia experiencia sabemos que debemos pasar por cierta etapa de prueba. En otras palabras, debemos de ser sacudidos para quebrantar esas impurezas que tenemos. Debemos ser sacudidos para quitarnos esa basura. ¿Sí? Llámese enojo, llámese ira, orgullo, etc. Y déjame te digo que esto puede doler mucho más que cualquier golpe. Pero es necesario pasar por ello. Si queremos ser moldeados a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que nosotros seamos unos hijos de bien. Cuando te digo que debemos ser golpeados, no quiere decir que alguien tiene que venir a darnos un golpe, o varios que nos tienen que golpear, sino que Dios, observando en nuestro corazón, ve ciertas cosas que no le gustan a Él. ¿Y qué sucede? Que pues ahí es a donde nos pone a prueba y nos pasa por fuego. Nos amasa y nos hace ver en dónde nos hace falta un llamado de atención. ¿Sí? Y como a nosotros pues no nos gustan las llamadas de atención, nos sentimos golpeados y a lo mejor nos duele mucho. ¿Por qué? Pues porque nos pegan ahí justamente en donde nosotros no queremos cambiar. Y justamente nos pega ahí en donde a nosotros nos cuesta trabajo deshacernos de eso. Llámese orgullo, como ya lo dije, llámese orgullo, llámese ira, llámese enojo. Este acto de pasar por purificarnos es confiar en Dios, teniendo la fe plena en que Él hará de nosotros una vasija útil. Así como el alfarero, ¿verdad?, le da buen uso al barro. Digo, le da buen uso porque al final hace una vasija o un recipiente o un vaso, inclusive hasta lo usamos para tomar agua. Asimismo nosotros debemos de confiar en que el Señor nos va a moldear y nos va a hacer útil a su obra. La mano del alfarero obra en el barro y la mano de Dios obra en nosotros. En Jeremías 18:6 dice, el Señor le dice a Jeremías: ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel.
Hay un canto que hace mucho conocemos que dice de la siguiente manera: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos cantando esta alabanza de adoración a Dios? Quizás nosotros estamos con los ojos cerrados, con nuestras manos levantadas, adorando a Dios. Pero yo leo aquí que estamos nosotros implorando que Dios nos renueve. Y dice este canto: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Eso de ya no quiero ser igual es porque estamos cansados ya de cómo somos interiormente. Y dice, sigue diciendo ese canto, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Acordémonos, hermanos, que cuando nosotros hablamos del corazón, no quiere decir que hablamos del órgano del corazón, sino del centro de todas nuestras emociones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos que el Señor cambie? Cuando nosotros cantamos esto es porque nosotros deseamos ser renovados, porque ya no deseamos ser los mismos, porque necesitamos que algo de nosotros cambie. Pero si nosotros no los dejamos moldear por el Señor, pues va a estar un poco difícil. Por lo tanto, debemos ser, como ya lo dije anteriormente, una materia flexible para que Él nos moldee. Concluyendo, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué necesita ser transformado en tu corazón? ¿Por qué no cierras tus ojos en estos momentos y analizas tu vida? Y yo te pido que pongas tu vida en manos de Dios y pon en manos de Dios esas impurezas que tienes y que no te permiten que el Señor te transforme. Y te pido también que confíes en Él, ya que Él va a hacer de ti algo útil. Decía anteriormente que cuando la vasija se echa a perder, el alfarero hace una nueva. Y cuando nosotros entregamos a Dios nuestras debilidades, Él las transforma de una manera tan increíble y nos cambia por unas vasijas nuevas. Déjame decirte también que la mano de Dios literalmente obra profundamente en nuestra alma y espíritu, donde el trabajo de santificación realmente es hecho, moldeándonos y transformándonos en los santos que Él quiere que seamos. Que Dios te bendiga.